16 de mayo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados José Serrano de Alianza País, presidente de la Asamblea Nacional. Un diálogo en la Asamblea para elevar el debate político en legislación y fiscalización, anuncia el nuevo presidente de la Asamblea después de una década de confrontación. Lo vamos a examinar. También nos acompañará Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo, para hablar sobre el dólar y la confianza de la ciudadanía, el fortalecimiento de la dolarización, una tarea para los nuevos mandatarios. Lo analizamos. Y Wagner Bravo, general en servicio pasivo, representante del Frente de Pensionistas y Defensa de las Fuerzas Armadas, considera inconstitucionales las nuevas leyes del ISFA y la ley que crea un servicio civil armado de protección a las altas autoridades. Piden, por ende, reformas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. La Asamblea Nacional eligió presidente a José Serrano, el asambleísta nacional con mayor votación popular, quien anunció hacer de la Asamblea un parlamento con puentes suficientes para llegar a acuerdos. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargot. Usted fue elegido con el voto de 77 asambleístas, solo 3 no eran de Alianza País, 31 votos en contra de Creo Suma, 26 abstenciones del PCC y la cuarta bancada, 2 en blanco de Suma y Creo y Suma y una ausencia del asambleísta de Fuerza Ecuador. Sin embargo, para elegir al vocal Luis Fernando Torres del PSC, los votos de Alianza País permitieron su elección, pero no hubo los votos suficientes para que Guillermo Celi de la Alianza Creo Suma sea elegido vocal. ¿Qué causó esta situación? El miércoles la Alianza País votará por el candidato que presenta la Alianza Creo Suma. En definitiva, ¿qué ocurrió? Bueno, yo creo que en primer lugar el punto de partida que debemos tomar para este nuevo periodo de la Asamblea Nacional es los 9 ejes, efectivamente, que hemos planteado para profundizar, yo diría, la ciudadanización de la estructura legislativa y de fiscalización, de rendición de cuentas dentro del primer poder del Estado. En esa perspectiva, pues, hacer una asamblea de puertas abiertas, territorializar el trabajo de los asambleístas también, es decir, llegar a todas las provincias, a todas las ciudades, a los sectores rurales con la normativa que se vaya aprobando desde la Asamblea, pero al mismo tiempo recoger las denuncias, las exigencias y las propuestas de ley que puedan existir también en el territorio, son temas medulares. También ir procesando de manera mucho más contundente todo aquello relacionado a la comunicación de la Asamblea. La Asamblea tiene toda una estructura de comunicación, tiene canal de televisión, tiene radio, etcétera, y esos espacios tienen que ser para los 137 asambleístas. Yo creo que esa diversidad, como señalábamos el día domingo, esa diversidad de colores políticos, de banderas políticas que existen en la Asamblea, tiene que ser el espacio suficiente y la oportunidad suficiente para elevar, sin lugar a dudas, el debate político para la construcción de esa normativa, pero también para la rendición de cuentas de los funcionarios sujetos a fiscalización. Ahora, sobre su pregunta, específicamente, yo creo que estamos en una asamblea en la que no necesariamente tenemos que hablar ya de negociaciones. Sí, se negocia con bienes materiales, se negocia sobre otros aspectos, pero en la democracia definitivamente hay que erradicar el tema de la negociación. No es qué me das para ver qué recibo yo. En la democracia y sobre todo en la Asamblea tenemos que procesar el debate a partir del diálogo, el diálogo que nos permita llegar a consensos o ver cómo efectivamente vamos a administrar los disensos. En esa lógica usted podrá haber visto que si bien nuestros candidatos o los candidatos presentados por Alianza País, tanto para la presidencia, vicepresidencia y para el propio Consejo de Administración de la legislatura, no recibieron el apoyo por ejemplo, de los asambleístas del Partido Social Cristiano o del propio movimiento Creo. Sin embargo, nosotros sí hicimos eso, ¿no es cierto?, en la medida en que efectivamente
esos votos fueron dados, por ejemplo, para el candidato para el Consejo de la Administración de la legislatura del Partido Social Cristiano, en la medida en que justamente lo que estamos planteando es un diálogo. Mire cómo estamos integrando las comisiones. Claro, esa es la base precisamente. Sí. Por eso le preguntaba, porque parece un detalle pequeño, pero una propuesta tan ambiciosa como la suya de diálogo en la Asamblea necesita partir de esa base. Entonces, si todos quieren dialogar, el diálogo es bilateral. O sea, no solo debe haber una actitud de Alianza País, sino también una actitud de la oposición. Entonces, nadie votó por usted ni por los otros candidatos de Alianza País. Ustedes votaron por un candidato, finalmente por el otro no votaron. Entonces, finalmente, por eso es que tiene importancia para ir sentando justamente las bases de un diálogo fluido, de una comunicación entre los bloques, ¿no? Sí, y mire, señor Pinargote y ciudadanas y ciudadanos, uno de los aspectos fundamentales, cómo estamos integrando las comisiones de la legislatura. Las comisiones de la legislatura se están integrando, no, reitero nuevamente, sobre esa vieja práctica de la negociación, no, sino estamos estableciendo sobre las propias prioridades que tengan los asambleístas. Nosotros les hemos solicitado a todos los asambleístas, tanto del bloque de Alianza País como de los otros bloques, incluso de los de oposición, que sean los propios asambleístas los que nos señalen a qué comisión en qué comisión les interesa participar, en qué comisión tienen sus prioridades de acuerdo a sus compromisos y propuestas de campaña. En esa perspectiva también vamos a ser muy respetuosos, por ejemplo, y apoyar efectivamente la integración de las 12 comisiones especializadas más la de fiscalización, a partir también de esos requerimientos y solicitudes planteadas por la gran mayoría de asambleístas, tanto de nuestro bloque como también de los bloques de oposición, reitero. Y aquí todo lo eso fundamental quedará listo es, para mañana, ya se está trabajando, digamos, en eso, ¿no? Hemos venido trabajando esto desde hace aproximadamente un mes, y yo creo que lo fundamental, reitero, es sin perder nuestros principios, sin menoscabar nuestros principios ideológicos, el propio pensamiento político, tampoco ir desintonizarnos con efectivamente lo que han solicitado nuestros compatriotas en las urnas el 19 de febrero y el 2 de abril. En esa lógica, pues, veremos una conformación también de las comisiones especializadas e incluso la vocalía, la cuarta vocalía del Consejo de Administración de la legislatura. También yo aspiro que podamos resolverla mañana. Estamos resolviendo sobre la base del diálogo también con los bloques de oposición, esos acercamientos, reitero, sin ningún tipo de negociación, sino más bien sobre la base de los requerimientos que tienen los ciudadanos. Esto Ahora, nos permitirá tener un camino expedito, solamente esto nos permitirá tener un camino expedito, ¿no es cierto?, para continuar con un proceso de reformas legales y al mismo tiempo de apoyo al sector agropecuario, productivo y al mismo tiempo industrial del país, porque tenemos que estar, ahora, después de una década de en un espacio de el presidente electo Lenín Moreno anuncia una era de diálogo y usted también lo hace desde la presidencia de la Asamblea. Se requiere construir un ambiente propicio para que se vayan sentando bases de confianza mutua para ese diálogo. Una señal positiva para la creación de ese ambiente sería que la Asamblea, por ejemplo, según el artículo 120 de la Constitución, numeral 13, conceda amnistías e indultos de acuerdo a lo solicitado por la CONAIE. ¿Estaría usted de acuerdo con atender ese pedido? Bueno, el propio presidente Correa ha sido un asiduo también, una asidua autoridad que ha utilizado, por ejemplo, el indulto para varias situaciones de personas que han estado privadas de la libertad. Yo creo que esos mecanismos, si deben formar parte del diálogo, pues definitivamente no hay que descartarlo. Lo fundamental acá, reitero, es que tenemos que seguir confrontando contra la pobreza, tenemos que seguir confrontando contra el microtráfico, sin lugar a dudas. Tenemos que seguir confrontando contra la desigualdad y la equidad, pero ahora hay que hacerlo también en un bloque, ¿no es cierto?, sumamente de mayor unidad, de mayor diálogo, que nos permita, reitero, enfrentar esta problemática sobre los requerimientos también que tiene la ciudadanía. Yo creo que eso es lo fundamental y hacia allá vamos a avanzar con la conducción de esta asamblea, pero también con un bloque de Alianza País, con un presidente, Lenín Moreno, y un vicepresidente
presidente Jorge Glass, con quienes vamos a trabajar también y articular una agenda programática, una agenda también para ir cumpliendo con todos los compromisos de campaña que todavía requiere nuestro país, profundizar esta democracia, fortalecerla, reitero, sobre la base de este diálogo, un diálogo Ahora, pero que ese siempre diálogo, tenga por presente ejemplo, los principios necesita que de tengamos. ciertos mecanismos que antes se aplicaban y que no se aplicó en el último periodo. ¿Restablecerá usted las reuniones de coordinación del presidente de la Asamblea con los jefes de bloque? Ya hemos estado hablando con los coordinadores de bloque, vamos a tener periódicamente, por lo menos una vez al mes, las reuniones con coordinadores de bloque y obviamente también con todos los asambleístas. Esa es la perspectiva que tenemos. Mientras tengamos una asamblea y asambleístas que nos respetemos el uno al otro y sobre todo respetemos a los ciudadanos y ciudadanas que nos eligieron, pues téngalo por seguro que esa apertura y ese diálogo se van a mantener de manera constante durante estos próximos 2 años. Ese es nuestro objetivo. Vamos a territorializar el trabajo de la Asamblea, el Consejo de Administración de la legislatura, pues comenzará también a sesionar en varias provincias. No lo podremos hacer con los 137 asambleístas por los costos Ahora, que pero se de implican, acuerdo al pero también artículo iremos procesando, 295 de la iremos Constitución, procesando sin lugar a el nuevo dudas presidente de la República ese diálogo debe desde esa presentar perspectiva. en los primeros 90 días de su gestión la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual para que la Asamblea apruebe u observe en 30 días. Esto es básico para tener una idea concreta sobre el futuro de la economía del Ecuador durante el periodo presidencial de Lenín Moreno. Al respecto, ¿existe en Alianza País la decisión de ajustar el tamaño del Estado y su presupuesto con déficit, así como se ha ajustado el sector privado? Vamos justamente estableciendo, no son 30 días, si no estoy mal, ahí también se puede prorrogar por 90 días, vamos a hacer un tratamiento también minucioso en la comisión que corresponda de régimen económico, ¿no es cierto? Vamos a apoyar también desde la presidencia esa reforma presupuestaria para que quede lista en el menor tiempo posible. Nuestra perspectiva, reitero, es generar una unidad permanente porque los requerimientos económicos, los requerimientos de la producción y obviamente de la industrialización del país no pueden esperar. Sobre esa base necesitamos de los recursos, de la liquidez para fortalecer la dolarización, por ejemplo, y obviamente que es fortalecer nuestra propia democracia. En la medida que tengamos estabilidad económica, vamos a tener estabilidad democrática también y la Asamblea tiene que ser un propulsor permanente dentro de esa perspectiva. José Serrano, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos ya está en nuestros estudios en Guayaquil Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo. Vamos a hablar sobre la confianza de la ciudadanía en la dolarización y la necesidad de fortalecerla. Lo analizamos al volver, que es en nuestra sintonía. Una constitución democrática que no se apoye sobre instituciones democráticas en sus detalles, sino que se limite al gobierno central, no solo no es libertad política, sino que con frecuencia crea un espíritu que es precisamente lo opuesto. Lo dijo John Stuart Mill, filósofo político y economista inglés. En Contacto Directo, Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. En 8 días el próximo presidente asumirá el cargo y deberá presentar ante la Asamblea también en los próximos días su plan económico. Si la meta es fortalecer la dolarización, la confianza ciudadana, ¿cuáles deberían ser esos mensajes o indicadores, decisiones quizás a anunciarse en esa línea? Bueno, la dolarización, como se ha dicho en muchos lugares, no depende del estatus de las reservas, de la Reserva Internacional en el Banco Central del Ecuador, sino que más bien depende de la confianza que la ciudadanía tenga en el dólar como una moneda que sea un depósito de valor, esto es que retiene su valor en gran medida a través del tiempo y que lo hace de mejor manera que las alternativas disponibles.
en este caso también de las alternativas que ofrezcan nuestra clase política, como lo han venido haciendo, por ejemplo, con el dinero electrónico. Para fortalecer la dolarización, yo creo que lo que se podría hacer, y no es tanto para fortalecer la dolarización, sino para fortalecer la creencia en la ciudadanía de que va a permanecer y reducir la incertidumbre acerca de su permanencia, yo creo que lo necesario es dejar de hablar digamos, de circular una moneda paralela, que eso es lo que sería el dinero electrónico, también resolver este hueco que hay en el Banco Central del Ecuador, ya que mucha gente se confunde acerca del rol de la Reserva Internacional en una economía dolarizada y siente que esto pone en peligro la dolarización. Aunque yo no creo que esto pone en peligro la dolarización, yo sí creo que pone en peligro la estabilidad del sistema financiero. Entonces, para fortalecer cualquier grado de incertidumbre que pueda haber, y siempre cuando hay crisis fiscales se puede creer que el gobierno puede tener la tentación de volver a emitir moneda propia o circular incluso una moneda paralela, esto puede generar inestabilidad en el sistema financiero, y esto es costosísimo, como lo vimos en Grecia hace no tantos años. Bueno, y por eso es importante no solo los mensajes, sino las decisiones que puedan generar confianza en el mercado. Yo decía confianza ciudadana también, porque en un año electoral es notoria la incertidumbre en el sector comercial, empresarial, los inversionistas, cuando claro, no se sabe a ciencia cierta el modelo que va a seguir el próximo mandatario o si lo va a cambiar. Por eso sería importante que al empezar su mandato el nuevo gobierno dé señales, disposiciones claras para dar certidumbre, previsibilidad, incentivar incluso la inversión. Sí, yo creo que lo primero que debe hacer el gobierno, el presidente entrante, que es algo que está totalmente bajo su control, es que se cese todo tipo de operación de financiamiento desde el Banco Central al gobierno central. Esto daría mucha tranquilidad al sistema financiero del país, y no solo eso, sino que se transparente las operaciones que ya se han realizado y se comunique alguna estrategia para resanar ese hueco que se ha creado, que es de más de 7.000 millones de las reservas internacionales en el Banco Central, que deberían estar en activos líquidos, pero no lo están. Yo creo que sería una inyección de confianza tremenda. Por otro lado, lo que se puede hacer es simplemente despedir, cesar este proyecto del dinero electrónico. Aparentemente llevan más de 3 años promoviéndolo, y más ha costado la promoción que el volumen de transacciones que se han realizado en esta moneda privativa del Banco Central. Ellos dicen que no es otra moneda, sin embargo la ley dice que es de emisión privativa del Banco Central del Ecuador. Si eso no es una moneda paralela, yo no sé qué lo es. Ahora, no hay de qué preocuparse tanto tampoco con el dinero electrónico, porque mientras no sea de uso forzoso, de curso forzoso, no será de aceptación generalizada, porque la gente prefiere utilizar el dólar. Claro, pero hay una diferencia sustancial entre que sea voluntario, de uso forzoso, ya vamos a hablar sobre eso, pero ahora que hablábamos de los mensajes, ¿cree que pudo o puede aportar en algo a la confianza la propia visita del exministro de Finanzas griego, o más bien genera eso más incertidumbre? Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Yanis Varoufakis fue el protagonista de la crisis que Grecia tuvo, que llegó a su clímax en 2015, y él estuvo en el centro de esa crisis porque él proponía circular paralelamente el dracma junto con el euro. La sola propuesta de circular una moneda paralela generó corridas en el sistema financiero griego, y eso solo se saldó con un feriado bancario, un costosísimo salvataje bancario que tuvo que realizar la famosa Troika de Europa para rescatar al sistema financiero de Grecia. Entonces, fue muy costosa la novelería del señor Varoufakis, y lo que él ha hecho años después es sorprendente, porque viene a Ecuador a proponer precisamente lo mismo. Entonces, esto no solamente que es algo interesante, sino que son propuestas que pueden generar un grado de incertidumbre que termina siendo costosísimo y que pueden amenazar con la estabilidad del sistema financiero. En el caso de Grecia, tuvieron que rescatar a los bancos y pedir prestado fondos del exterior, incrementando así la deuda pública extranjera, para salvar a los bancos y, iniciar la recuperación, la lenta recuperación de la economía griega. Y en nuestro país pues dio su postura o ciertas recomendaciones en cuanto al uso del dinero electrónico, y sobre esto pues ya hacía usted mención a que hoy por hoy existen prohibiciones, disposiciones de la Junta que prohíben el uso del dinero electrónico para los fines que se han estado especulando, pero son temas que en reglamento, en ley, los pueden cambiar. ¿Cree que el gobierno pueda tener el interés real, por ejemplo, de pagar sueldos del sector público en dinero electrónico? ¿Cuáles serían los efectos y la diferencia entre que sea algo voluntario o de uso forzoso?
Bueno, yo creo que eso sería muy peligroso y muy costoso, porque si el gobierno toma la decisión de pagar a proveedores públicos, a proveedores del sector público, incluso del sector privado, como lo sugirió el señor Varoufakis, lo que puede darse es que inmediatamente estas personas que reciben su sueldo en dinero electrónico se den la media vuelta y vayan a cambiarlo por dólares billetes en el Banco Central. Y eso puede, el solo anuncio público de eso puede desatar una corrida en el sistema financiero. Las corridas son costosísimas, no hay sistema bancario de encaje fraccional como son todos los sistemas financieros alrededor del mundo, prácticamente en todo el mundo, no hay sistema que resista una corrida indefinida. Entonces anunciar que se va a pagar a proveedores del gobierno en esta divisa lo que puede generar es una corrida y eso sería costosísimo. Y además que las reservas internacionales, la reserva internacional se agotaría rapidísimo hasta que tengan los dólares para cubrir eso. Uno de los argumentos de quienes respaldan el uso del dinero electrónico, que por cierto manejado por el Banco Central ha sido muy poco utilizado en nuestro país y a pesar de los incentivos es mínimo frente a la oferta monetaria, pero decía, uno de los argumentos de quienes respaldan es el aumentar la velocidad del dinero. El aumento de la masa monetaria del Estado, aunque sea electrónica, ¿desacelera o aumenta la velocidad del dinero? Bueno, pero hay que preguntarse si aumentar o disminuir la velocidad del dinero determina la prosperidad de las personas en un país. Y realmente esto viene a ser como la balanza comercial. Se cree que hay que tener superávit en la balanza comercial de la misma forma que se considera que debe haber mayor velocidad del dinero, pero eso no necesariamente determina la prosperidad de un país. Lo que realmente debemos tener en cuenta es que la gente tenga la incertidumbre para realizar inversiones y no solo eso, sino para mantener sus ahorros dentro del sistema financiero, porque el ahorro es lo que posibilita los préstamos y estos préstamos, este financiamiento es lo que hace posible un mayor nivel de actividad económica y un mayor nivel de crecimiento económico, que es lo que determina la prosperidad. Entonces, si es que el gobierno se dedica a denunciar tratados bilaterales de inversiones y a dar señales de que quizás no vaya a permanecer la dolarización, lo que está haciendo es generar incertidumbre y, digamos, mermar el crecimiento económico. Y si el gobierno quisiera, mediante una resolución de la Superjunta que regula el comportamiento digamos, de las instituciones financieras y del Banco Central, si quisiera hacer de curso forzoso de repente el dinero electrónico, eso sería como un harakiri político, es decir, cometer un suicidio político, porque el gobierno necesita de la dolarización para mantener esta sensación de estabilidad. Y por otro lado, la dolarización no necesita de determinado gobierno, porque si el país está dividido entre la oposición y el oficialismo, lo cierto es que sí hay un sólido consenso alrededor de la dolarización y no hay que subestimar ese consenso, porque ese consenso atraviesa regiones, estratos sociales y económicos, y yo no creo que haya político alguno, presidente alguno que sobreviva una medida como esa, que pretende... por eso es que la dolarización es dura de matar. Bueno, por otro lado, y ya que dice que es dura de matar, ¿no? Vemos que el Banco Central le ha prestado al gobierno central más de 5.800 millones de la reserva internacional. Primero, ¿qué porcentaje de esa reserva está respaldada en activos líquidos? Y luego, cuando usted sostiene que aunque eso pone en peligro la estabilidad del sistema, la dolarización no está en riesgo por ello. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la necesidad de reservas en una economía dolarizada y de las que tienen una moneda nacional que no es nuestro caso? Mire, en una economía dolarizada utilizamos una sola moneda. En una economía como nuestros vecinos, Perú o Colombia, se utilizan dos monedas, la moneda nacional y el dólar. Es decir, el sistema financiero tiene operaciones y transacciones en dos monedas. Y no solo eso, sino que existe un tipo de cambio entre la moneda nacional y la moneda que el país utiliza para sus compras y ventas en el resto del mundo, que viene a ser, en el caso de nuestros vecinos, por ejemplo, el dólar. En nuestro caso no hay ese tipo de cambio, solo utilizamos el dólar. Y el dólar vale lo mismo independientemente de la reserva internacional que tenga el Banco Central en activos líquidos. El día de mañana el Banco Central puede tener en activos líquidos un respaldo de 0%, pero el dólar va a seguir valiendo lo mismo. No quiere decir esto que sus ahorros se licuaron porque se comieron la reserva, no. Lo que sí quiere decir es que se están comiendo parte de la liquidez del sistema financiero, y si en algún momento hay cierto nivel de incertidumbre que genere
una demanda inusual de depósitos, puede ser que el sistema financiero del país no tenga para cubrir en ese momento todas las demandas de liquidez. Entonces, lo que eso también a su vez genera es que los actores del sistema financiero dan por descontada esa liquidez que han sido obligados a depositar en el Banco Central. Y esto lo que hace es contraer más la economía, porque lo que hacen es ellos reconstruir sus propias reservas, las que tienen tanto en sus manos como fuera del país, depositadas en cuentas en el exterior, incluso pagando multas para velar por la seguridad de los depositantes, y lo que hace es que haya menos posibilidad de conceder préstamos. Entonces, lo que está pasando con las reservas internacionales sí pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, pero no la dolarización, porque incluso en el peor escenario, que lo hemos discutido varias veces esta mañana, que es una corrida bancaria, la gente no es que va a decir en medio de una corrida bancaria que prefiere otra moneda que le dé el gobierno, porque precisamente en momentos de crisis la gente huye hacia lo que le inspira más confianza. Esas son algunas de las observaciones, la lectura de Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 30 minutos, una pausa con ustedes y al regresar estará Wagner Bravo, representante del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar sobre la desaparición del régimen especial de seguridad social de Fuerzas Armadas y la creación de un servicio civil armado de protección para las altas autoridades y sedes de gobierno. Preocupa por su incompatibilidad con la Constitución. Lo analizamos al volver. No se vaya. Continuar gastando por encima de los ingresos sencillamente equivale a comernos del futuro y poner en riesgo la supervivencia misma de la revolución. Lo dijo Raúl Castro. La aprobación de la nueva ley del ISFA y de la que crea el Servicio Civil Armado de Protección de Altas Autoridades y sedes de las funciones del Estado preocupan al Frente de Pensionistas y Defensa de las Fuerzas Armadas, así como las leyes de comunicación, educación superior y otras preocupan a la sociedad civil. Wagner Bravo, general en servicio pasivo, representante del Frente de Pensionistas y Defensa de las Fuerzas Armadas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y de paso pues un saludo a la familia. El día de ayer fue el Día de la Familia de los ecuatorianos. Nuestro pésame por la muerte de nuestros compañeros, a la nación ecuatoriana, al ejército ecuatoriano y fundamentalmente a sus familias. Sí, precisamente. El artículo 370 de la Constitución ordena que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. ¿Por qué afirman que con la nueva ley este régimen especial ha desaparecido? Precisamente, Alfredo, la Constitución, que es aprobada por el 84% de los ecuatorianos en el año 2008, determinaba que las Fuerzas Armadas, por sus características específicas de trabajo, por el alto riesgo que tienen, deban tener un régimen diferente al seguro general obligatorio. Y eso determinaba tanto en cotizaciones cuanto en prestaciones. Sin embargo, hoy todo lo que se lee en la ley aprobada en octubre del año pasado y el reglamento que ha salido, lo que nos está hablando es que estamos caminando hacia el régimen general obligatorio. Entonces se ha violado en forma permanente y constante la Constitución. El artículo 82 de la Constitución habla de una seguridad jurídica y esa seguridad jurídica ha sido violada por lo que tú acabas de decir acerca de la ley de comunicación y otras más, y fundamentalmente lo que yo estoy tratando el día de hoy en cuanto a la ley de la seguridad social de Fuerzas Armadas y a este código orgánico. ¿Por qué? Porque la Constitución determina que es una constitución de derechos y justicia. Y el artículo 28 determina que los derechos son progresivos, los derechos no son regresivos. Si las Fuerzas Armadas tienen, y la Policía Nacional, un régimen especial de seguridad social, que tiene ciertas características fundamentales y supuestamente no están acordes con el régimen general obligatorio, ¿por qué no mejorarle al régimen general obligatorio hacia lo que tienen los ecuatorianos que visten el uniforme militar? Sin embargo, hoy se lo hace regresivo, se dice que no tienen estos derechos. Por ejemplo, a nosotros, los pasivos, que teníamos derechos, hemos aportado cerca de 40 años a nuestra mortuoria para poder tener un entierro digno porque hemos servido a la patria, así como lo hacen todos los ecuatorianos, hoy nos niegan y hoy lo ponen en el reglamento general. No puede ser que un reglamento general que simplemente va a permitir la aplicación de la ley, cambie lo que dice la ley y también está cambiando lo que dice la Constitución. Entonces, sí realmente estamos en un marasmo de una inseguridad jurídica, porque no sabemos. La Constitución
si se la cumple o no se la cumple por los miembros de la Asamblea, que tienen ya una tendencia política. El 425 de la Constitución está claramente diciendo cuál Ahora, es ¿la la nueva ley supremacía del de la IFA ha sido Constitución. impugnada ante la Corte Constitucional o esperan que la nueva Asamblea la reforme? No, nosotros hemos comenzado desde cuando se dio la primera idea. Recordemos que la primera idea era de formar 16 artículos, después pasaron a 42 y terminaron con 92. Desde ahí ya vino nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque se está violando la ley. Hemos presentado 405 demandas de inconstitucionalidad. 30 de ellas han sido aceptadas a trámites. ¿Por qué? Porque los señores jueces de la Corte determinan que realmente en el fondo y en la forma de lo que nosotros creemos, la certeza jurídica que realmente se ha violado esto, están realizando el análisis. Hemos presentado y estamos pidiendo algunas pruebas. Y muchos de nuestros compañeros activos y pasivos, principalmente los activos que siguen a quienes más les afecta, realmente están presentando un amicus curiae que significa apoyar esa causa. Solamente con el hecho de que nos están violando también el derecho a asociarnos. El Fondo Inmobiliario de Fuerzas Armadas, que es un fondo de ahorro para el futuro, para tener vivienda, se lo elimina. ¿Por qué no podemos asociarnos los militares activos y pasivos para tener nuestra vivienda, que es el sueño de todos los ecuatorianos? No, y eso está Ahora hay consagrado en otro la hecho, ¿no? Constitución. Por ejemplo, 4 militares fallecidos, 22 heridos dejó la semana pasada el accidente de un vehículo militar en Gualaquiza. ¿Afecta a los damnificados por el accidente que se haya suprimido el carácter especial de la seguridad social de las Fuerzas Armadas? Desde luego, hoy se tiene otras reglas, se le está bajando la cesantía, se le está bajando la pensión, se le está quitando la mortoria de $2.812 que cobraban, ahora 1.300. Ya tuvimos problemas la semana pasada. Uno de los fallecidos era oriundo de Celica, su familia vivía en Santo Domingo, y esos 1.300, porque no es que el militar decidió irse a servir en Gualaquiza porque él quiso, ni él estaba sirviendo en Quito. Su familia, como digo, es oriunda de Celica, tenía y quería hacerle el traslado o la velación de sus restos a Santo Domingo, después teníamos que llevarle a Celica. Las Fuerzas Armadas, con recursos del Estado, tuvo que movilizarse. Entonces, no está calzando lo que realmente sucede con el régimen específico de trabajo de los militares, con lo que se pretendió hacer con esta reforma. Y esta reforma no le fortalece en nada la seguridad social. Nos quitan el artículo 97, que es de cómo se financiaba las pensiones, cuando la Constitución determina de que el Estado debe subsidiar el pago de las pensiones, tanto de civiles cuanto de militares y policías. Le quitan el artículo 97 y hoy nos ponen que simplemente el Estado garantice el pago de las pensiones en la enmienda que se hizo en el año 2015, pero no de todas las prestaciones. Y por último, dice que garantiza este reglamento que está violando la ley, que garantiza las prestaciones de quienes estamos ya en pasivo y los que estén activos, pero no de los que van a entrar. ¿Y cómo lo garantiza? No dice en ninguna parte cómo nos va a garantizar. Simplemente garantiza, es una garantía abierta, digamos. Ahora, pasando a una otro garantía tema. abierta que no tiene razón de nada. El Frente afirma que la aprobación de la Ley de Creación del Servicio de Protección Pública dentro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana es incompatible con la Constitución y atenta contra la seguridad nacional. ¿En qué fundamentan esta afirmación? Alfredo, el artículo 5 de la Constitución determina que somos un Estado de paz. Y ese soberano que es el pueblo, al haber aprobado la Constitución, determinó que quien tiene el uso privativo de la fuerza es el Estado y que lo delegado en el artículo 158 a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No dice otra fuerza, ni pública, ni privada, ni civil, ni militar, solamente dos. Y por eso el Código Orgánico Integral Penal determina en el artículo 30, cuando un guardia de seguridad privada usa la fuerza, él tiene que demostrar que lo hizo en defensa propia, porque los militares y los policías, cuando están en cumplimiento de una orden, de un plan, específicamente del uso de la fuerza, están facultados porque están defendiéndole al Estado. Ahora se Sin dice embargo, que el servicio secreto protege a los presidentes en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Pero esos servicios especiales de protección presidencial y de autoridades, ¿están totalmente al margen de las Fuerzas Armadas o tienen relación precisamente con las Fuerzas Armadas?
Las instituciones de otros países, en otras democracias, están hablando de servicios federales, que no están al servicio del poder político. Aquí se dice que va a estar al servicio del Ministerio del Interior, regulado la Presidencia de la República y con control de la Asamblea. ¿Qué capacidad tiene la Asamblea para poder controlar esto? Lo que no debemos olvidarnos es de que los militares en la Constitución determina que están formados en principios y valores, que se lo hace durante todo un tiempo y que después de un tamiz llegan a una determinada función. Pero en también este desde el caso, punto de vista práctico, debemos suponer que si, por ejemplo, Yamil Maguad o Bucaram hubieran tenido un servicio civil, no los hubieran destituido, porque eso es lo que plantea tener que un servicio civil que proteja al presidente. Si tienen desconfianza de la seguridad presidencial que depende del alto mando. ¿Acaso hubiera ocurrido lo contrario si ese servicio hubiera sido civil? O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Quiénes hubieran reprimido las manifestaciones contra Maguad, contra Bucaram, contra Lucio Gutiérrez? ¿Qué hubiera pasado en esos casos si hubiera existido este servicio civil de protección de autoridades? Precisamente ese es el peligro, que mañana se lo vaya a utilizar a estos servicios para reprimir a la población que legítimamente la Constitución también determina de que debe tener una resistencia y su protesta. Pero ¿dónde está la formación? ¿Y quién les va a dar la formación sobre derechos humanos que dice la misma Constitución para las Fuerzas Armadas y la Policía? Acaba de salir aquí un funcionario, hoy presidente de la Asamblea, y afuera había 3 vehículos, 2 motos, 12 personas para cuidar a una persona. ¿Qué es lo más grave que le podría pasar en este momento? Se bajó del vehículo, vino a la entrevista y se fue. Y sin embargo, tenemos mucha gente para dar seguridad, cerca de 1000 hombres para dar seguridad. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a formarles? No los vamos a formar los ecuatorianos. ¿Cómo es que después de 10 años de haber cuidado al presidente con todo el problema que hemos tenido al interior del país y que no ha sido grave, a más de una seña que le han hecho por ahí, hoy nos damos cuenta que no le hemos podido cuidar? Tenemos gente especializada que está formada, tenemos el grupo contraterrorista, tenemos personal de inteligencia, porque las autoridades no deben cuidarse por sí mismas, las autoridades deben ser cuidadas por el Estado, es decir, por los ecuatorianos, estos son algunos porque de nos los criterios representan. del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, expuestos por Wagner Bravo, general del Servicio Pasivo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estamos presentando la inconstitucionalidad también a esta ley. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar contigo mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.